Buen día, juventud, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día. Espero que estén muy bien, es un día muy bonito. Será un día maravilloso. No hace calor ni frío, está muy bonito. Bien. Como siempre, vamos a comenzar con un breve repaso. Recuerdo de la parte teórica, leyes, definiciones, unidades, conceptos, interpretaciones. Y he llamado varios, me faltan muchos más. Voy a nombrar algunos cuantos. También recordarles que el examen, el primer parcial, empieza el 1 de noviembre. Prácticamente lo hemos hecho un 90% de los temas del primer parcial, que es electrostática, que vamos a repasar hoy, campo eléctrico, potencial eléctrico y condensadores. Son los temas para evaluar. Y así que hoy llamaré a algunos. Espero que estén presentes todos, pero bueno. Como ya saben, cuando llame a alguno, por favor, habilita la cámara de su equipo y responde perfectamente. Invito a Rilber Andrade. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está Rilber Andrade? Entonces comenzamos preguntando, ¿qué estudia la electrostática? La electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Bien, excelente. Un principio ético, Rilber. Por decir, el éxito total, dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 8. Muy bien, excelente. Así que ya sabe, Rilber, si quiere tener éxito total, tiene que practicar lo que está en la Biblia. Por ejemplo, trata a los demás como que es tratado. Le va a ir muy bien. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Le va a ir muy bien. Bueno, me alegra, hemos empezado muy bien. Nada más. Ademar Casón. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está? Ademar, perfectamente lo veo. ¿Qué dice la ley de Gauss? Dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie gaussiana es proporcional a la carga neta que está encerrada dentro de la superficie. Muy bien. Se le estaba chipando la otra ley. Está bien, muy bien. Sí, ¿Cómo se define la capacidad de un condensador? la capacidad se define como la carga de armadura sobre la diferencia de potencial. Muy bien, muy bien. Además, Sus unidades del faradio. sí, muy bien, lo ha completado. ¿Un principio ético? Nunca dejes de leer el libro de la ley, estudiarlo de día y de noche, ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué 1, versículo 8. Bien, además, nada más, seguimos muy bien. Vale. Yeltsin Fernández. Yeltsin Fernández. Ana Cecilia Franco. Presente. ¿Cómo está Ana Cecilia? La veo muy contenta. ¿Tomó buen desayuno? Sí, ingeniero. Bueno,
¿Cuándo se carga un cuerpo negativamente? Un cuerpo se carga negativamente cuando gana electrones. Muy bien. ¿Por qué un cuerpo se descarga cuando se lo conecta a tierra? Se descarga porque la Tierra es un inmenso conductor que si recibe una carga positiva o negativa, llegan a neutralizarse. Muy bien, muy bien. Es interesante porque si se conecta a una carga negativa, como usted dijo, tiene exceso de electrones. Entonces la Tierra le pide los electrones que están de más, ¿no? Le dirá, oye, carguita, tienes que ser neutro, por lo tanto, los electrones que tienes por demás, me lo entregas a mí, y le quita. Si se conecta una carga positiva, se ve que la carga positiva tiene falta de electrones, tiene más protones. Entonces la Tierra le ofrece, le regala electrones hasta neutralizarlo. Los que se mueven son los electrones. Los protones son muy pesados, más de 1040 veces que los electrones, y no se mueven. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se define el campo eléctrico y cuál es la fórmula general? El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Muy bien. ¿Quiere el concepto? No, está bien lo que yo. A ver, diga el concepto. El campo eléctrico es el espacio que rodea una carga eléctrica donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué dice la ley de Gauss? Dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada imaginaria, que es la superficie gaussiana, es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Muy bien. ¿Un principio ético? El tercero, deber de los hijos, dice que el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y tendrán éxito en todo lo que haga. Efesios 6 del 2 al 3. Muy bien, Anita. Podrán vivir muchos años en la tierra. Muy bien. Dígalo, Efesios, dígalo otra vez si quiere. el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6 del 2 al 3. Muy bien, Anita. ¿Se compromete usted delante de su profesor de física cumplir este mandamiento? Claro, siempre. Qué bien, bien, y se cumple la palabra. Permítame comentarle en 5 segundos. Yo también cuidé mucho de mi madre, porque mi padre falleció cuando yo tenía 2 años. No tengo imagen de padre, pero mi madre, espectacular. La cuidé tanto y mi madre falleció de viejita. Como se apagó una velita, a los 98 años. El penúltimo día entré a su habitación y le dije, mamita, buen día, vas a desayunar. Ya no, hijito. Y al día siguiente se fue. Entonces, se cumple la palabra de Dios, que si uno cuida a su padre y a su madre, entonces le va muy bien y tiene larga vida. Por eso cuando me preguntan cómo estoy, yo digo, estoy excelente y feliz. Bueno, nada más. Están muy bien los que están dando el examen. Me alegra, de verdad. Luis Armando López. Luis Armando López. Milton Alejandro Mamani. Presente, ingeniero. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ingeniero. ¿Qué? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. Muy bien. ¿Qué significa que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia?
Es decir, que si la fuerza se Aumenta. aleja, la distancia se aleja el doble, digamos. Ya, digamos para aclararlo. Si la distancia aumenta, ¿la fuerza aumenta o disminuye? Disminuye. Muy bien. Y disminuye al cuadrado. Si aumenta 3 veces la distancia, 3 por 3, 9, disminuye 9 veces. Muy bien. Sí. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se... el trabajo por unidad de carga. Muy bien, eso es, dígalo con seguridad, eso es. Un principio ético. Estudia el libro de la ley, no, el de éxito total, ¿no? Nunca dejes de leer. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y noche y ponlo en práctica, así tendrás éxitos en todo lo que hagas. Josué, capítulo 1, versículo 8. Muy bien, Alejandro, nada más. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Laura Montenegro. Carlos Andrés Montenegro. La familia Montenegro no ha venido. Micaela Montero. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está, Micaela? Ahora sí. Muy bien. Ahora Se sí. nota. Yo no sé por qué están todos contentos, todos con una sonrisa. Bien. Es importante la actitud, el buen ánimo, es muy importante. Uno decide estar contento o estar triste. Los motivos no faltan, pero hay que decidir. Bien, Micaela. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Dice a fuerza de atracción directamente proporcional al directamente proporcional se me fue la palabra, a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo... Muy bien. Bueno, hubo alguna interferencia, pero se escuchó por lo menos que está muy bien. ¿Y qué dice la ley de Gauss? Se cortó la comunicación, no la escucho. Dice que el flujo... espera. ¿Ya me escucha? ¿O sigue? Sí, ha mejorado. Está mal mi internet, lo siento. Ya, la ley de Gauss. Gauss dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Muy bien. Ha mejorado la audición. Un principio ético, Micaela. Ya. El de éxito total, nunca dejes de leer el libro para que tengas éxito en todo lo que hagas. No. Bien, nada más. Mauricio Nina. Adrián Oni. Juan Carlos Pillón. Buen día, ingeniero. ¿Se me escucha y se me ve bien? Sí. ¿Estás en San Matías o dónde estás? Estoy en Santa Cruz. Ah, ya. Bueno, creo que vos vivías cerca de San Matías, ¿no? ¿O no estabas? ¿O Sí. estoy confundiéndome? En San Miguel de Velasco, sí, cerca de San Matías. Claro. Como pasamos, ya nos conocemos, entonces alguito me acuerdo. Bueno, Juan Carlos, ¿qué dice la ley de Coulomb?
Nos dice que la fuerza de atracción o repulsión es directamente de dos cargas puntuales, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Muy Se bien, mide en joules sobre coulombs, que es igual a voltio. a voltio. ¿Un principio ético? El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: cuiden y obedezcan a su padre y a su madre y así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Está en Efesios capítulo 6 del 1 del 2 al 3. Muy bien, muy bien. Hay que cumplir. Nada más. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Andrés Daniel Pinto. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Andrés? Bien, ¿Qué bien. dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice que el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie gaussiana es directamente proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Bien. ¿Cómo se define la capacidad de un condensador? Se define como la carga de la armadura sobre el diferencial del el DDP. Bien. Un principio ético, Andrés Daniel. El deber de los hijos, el primer mandamiento que viene acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan a su padre y a su madre, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6, de 2 al 3. Excelente. Bien, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Reinder Pinto. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Reinder? Bien. Bien. ¿Cómo se define el campo eléctrico? Como el trabajo realizado por unidad de carga. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Gauss? El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es directamente proporcional a la carga neta ubicada dentro de la misma superficie. Bien. ¿Un principio ético? Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. Excelente. Que tenga buen día. Nada más. Nicolás Antonio Prestel. Buen día, ingeniero. Buen día, Nicolás. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien. Explique la estructura del átomo. El átomo, según el modelo de Bohr, que es el más aceptado científicamente, está formado por órbita y núcleo. En el núcleo se encuentran los más masivos, que son el neutrón y el protón, y en las órbitas están los electrones, que son los que generan las cargas eléctricas cuando se mueven. Muy bien. ¿Un principio ético? Josué 1:8, lee el libro de la ley de día y de noche y ponlo en práctica para que todo te salga bien. Explique lo que ha entendido. El libro de la ley siempre tiene principios y valores muy importantes para nuestras vidas, que si los ponemos en práctica y los practicamos de corazón, vamos a siempre hacer el bien y tener la gracia de Dios de nuestro lado. Muy bien, Nicolás. ¿Ha pensado, por si acaso, usted postularse para alguna ayudantía? Sí, ingeniero, quería para Física 2, solo que no se me dio por una materia. Qué bien, bien, pero así es la vida. O sea, el siguiente año con seguridad que pruebe con distintas materias, física, química, dibujo, lo que le guste. Bueno, buen examen nada más, Nicolás. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya. Carlos Hugo Quiroga. Kemili Rivera. Kemili Rivera.
Yasminka Ruiz. Yasminka. Marcelo Sánchez. Marcelito. No está Marcelito. Laura Saucedo. Daniela Solís. Profe, Sí. hola, le habla Marcelo. Bueno, ahorita la cámara. Profe, la verdad no le voy a mentir, no estudié porque recién esta semana estoy ingresando a clase. Qué pena. Bueno, póngase al día, ya sabe. Sí. Ya, listo, Marcelo, estudie. David Torrico. Joseline Vidal. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Joseline? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué estudia la electrostática? Las cargas eléctricas en equilibrio. Bien. ¿Cuándo se carga un cuerpo positivamente y cuándo negativamente? Se carga positivamente cuando pierde electrones y se carga negativamente cuando gana electrones. Muy bien. Aleje un poquito su celular porque se ve solamente la mitad de la cara. Ya, ahora está igual, pero no le veo su peinado. No estoy peinada, ingeniero. No se preocupe, no, es decir, que no veo su cabello, eso quiere decir, no se preocupe. Siempre todas las mujeres son guapas, no se preocupe. ¿Qué dice la ley de Gauss? Que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta dentro de la superficie. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué se mide la capacidad de un condensador? ¿Faradio? Faradio. Un principio ético, Jocelyn. Cuida tu mente y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. Explíquelo, que ha entendido. Que siempre hay que cuidar cómo pensamos porque pues con ella tomamos muchas decisiones importantes en la vida. Así es. Y no solamente en todo aspecto, digamos, ¿no? El pensamiento influye a la persona y a los demás. Está bien. Muy bien, Jocelyn, nada más. Hasta luego. Yamil Bigabriel. Micaela Vincenti. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está Micaela? Ya la estaba extrañando. Igual. Claro, me acuerdo de sus exámenes del semestre pasado. ¿Qué significa que la fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas? Dice que si la fuerza va a aumentar, también las cargas van a aumentar. Y si disminuyen, igualmente van a disminuir. Muy bien, así es. ¿Cómo se define la diferencia de potencial entre dos puntos? Se define como el trabajo realizado se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba de un punto a otro. Muy bien. ¿Y en qué se mide? Se mide en voltios. En voltios. ¿Qué principio ético más le ha gustado? ¿Y por qué? Me ha gustado el tercero, el que dice el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente.
Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6, del 2 al 3. Y me ha gustado más porque nos enseña que tenemos que respetar a nuestros padres, ya que ellos hacen todo por nosotros y siempre nos quieren dar lo mejor. Y por eso tenemos que respetarlos y cuidarlos. Así es, y hay esa promesa. Nada más, Micaela, que tenga buen día, hasta luego. Igualmente, ingeniero, gracias. Uno más, a ver. Daniela Arce, y ahí quedamos. Camila Daniela Arce. Buen día, ingeniero. Buen día. Ahora sí. Ya se la ve bien. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas puntuales de un cuerpo es directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bien, dígalo afirmativamente. ¿Qué dice la ley de Gauss? Nos dice que el flujo de ciertos campos eléctricos es proporcional a la carga neta a través de la superficie cerrada, es proporcional a la magnitud de las fuerzas de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Muy bien. El flujo de campo eléctrico que atraviesa la superficie imaginaria es proporcional a la carga neta. ¿Cómo se define la capacidad de un condensador? No sé. Es una división. Carga sobre el DDP, Q sobre B ventilapial. Un principio ético, Camila Daniela. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estudiando de día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Muy bien. Un consejo a sus compañeras en base a ese principio. Que siempre hay que ponerle empeño a lo que uno haga, a pesar de todo. Muy bien. Póngale empeño. Nada más. Que tenga buen día, Camila. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a continuar. Decirles que el primer examen parcial es la primera semana de noviembre. Es día lunes, daremos el teórico, y el miércoles en el horario del laboratorio. Y el de problemas es el 6 de noviembre, sábado. Bueno, los que están dando el repaso están bastante bien, que es muy importante. Bueno, voy a compartir la pantalla para ir terminando el tema que hemos visto. Bueno, en la clase anterior vimos lo que son los condensadores. Condensador, un dispositivo que almacena energía de campo eléctrico, ¿no? Lo hemos dicho, lo que es. Y también hemos definido la capacidad del condensador, que hoy varios han contestado. La capacidad del condensador. Voy a escribir con color azul, sin negritas. La capacidad que se define como la carga de una de las armaduras, la capacidad es igual a la carga de una de las armaduras sobre la diferencia de potencial entre armaduras. Esta es la expresión de la capacidad de un condensador.
la capacidad. Vamos a ver ahora una asociación de condensadores en serie. Asociación de condensadores en serie. Lo dijimos, bueno, para recordar un poquito, esto lo voy a agrandar. Un condensador. Un condensador. Es un dispositivo formado por dos armaduras de forma cualquiera. Planas, de placas paralelas, esféricas, concéntricas o cilíndricas coaxiales o de cualquier forma. Entonces, el condensador tiene esas dos armaduras. Una que lleva carga positiva, como estamos viendo aquí, y la otra que lleva carga negativa. Están separados por una distancia y para evitar que se junten, se coloca un dieléctrico, un no conductor formado por moléculas no polares, o sea, no son conductores. Estas moléculas se ordenan por el campo magnético y hacen que, aparte de que evitar de que se junten, hace que aumente la capacidad del condensador. Disminuye la distancia de separación y aumenta. También, entonces, hay un campo eléctrico y hay siempre una diferencia de potencial entre armaduras. Aquí, por ejemplo, estamos marcando el punto A y el punto B. Aquí está. El punto A y el punto B. Siempre habrá una diferencia de potencial entre las armaduras del condensador, que llamamos el potencial entre A y B, en este caso. Y por eso recordamos que la capacidad de un condensador se define, como la carga sobre la diferencia de potencial. Eso es. Aquí está. Lo voy a sombrear para que sea más notorio. Eso es. La carga de cualquier armadura en valor absoluto sobre la diferencia de potencial. Bueno, recordando estos conceptos, veremos ahora la asociación de condensadores en serie. Asociación de condensadores en serie. Aquí está la figura, la primera figura y la segunda. Podemos notar algunas características. A ver. Ya. Primero, si quieren pongo primero. Voy a ampliar el tamaño de la letra un poquito. O esto. Ya. Primero. Como se puede apreciar aquí, a ver, aquí. Armaduras de diferentes signos se conectan entre sí. Esta armadura negativa del condensador de capacidad 1 se está conectando con la armadura positiva del condensador 2. Y lo propio en lo que sigue. La armadura negativa del condensador 2 se está conectando con la armadura positiva del condensador 1. Eso significa que armaduras de diferente signo se conectan entre sí. Es la primera característica. Entonces, esta es la primera característica de una asociación de condensadores en serie. Ya será la pregunta para el próximo lunes. En serie
armaduras de diferentes signos se encuentran entre sí. Negativo con positivo, negativo con positivo. La primera característica. La segunda, aquí hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial, por ejemplo, entre A y B del condensador 1. Hay una diferencia de potencial entre B y C del condensador 2. Hay una diferencia de potencial entre C y D del condensador 3. Y vamos a demostrarlo que la suma de esas diferencias de potencial total será igual a la suma del condensador o de la diferencia de potencial equivalente. La suma de las DDP individuales es igual a la diferencia de potencial total. O si quieren, lo pongo aquí con mejor redacción. La DDP total, que sería el voltaje entre A y D, si quieren. O bueno, después vamos a verlo. La DDP total es igual a la suma de las DDP individuales. Ah, esta es la segunda entonces. Segunda característica. La diferencia de potencial total es igual a suma de las diferencias de potencial individuales. Eso es. Lo he puesto aquí literalmente. Aquí lo estoy poniendo con una ecuación matemática donde estamos indicando que la diferencia de potencial entre A y D, la diferencia de potencial entre A y D será igual a la suma de la diferencia de potencial entre A y B, o sea, bueno, ¿puedo hacerlo otra vez? Será igual a la diferencia de potencial entre A y B, más la diferencia de potencial entre B y C, más la diferencia de potencial entre C y D. Entonces, la diferencia de potencial aquí, esta entre A y D, es igual a esa suma. La diferencia de potencial total entre A y D es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Eso aquí hemos escrito con esta ecuación. El voltaje o DDP entre A y D es igual a la DDP entre A y B, o voltaje entre A y B, más el voltaje entre B y C. Y claro, eso fácilmente se lo puede demostrar porque la DDP, como hemos dicho muchas veces, es una diferencia de potencial. La DDP es una diferencia de potencial. Por ejemplo, la DDP entre A y B, que está aquí escrito. La diferencia de potencial entre A y B significa el potencial en A menos el potencial en B. Como lo indica el nombre, es una diferencia, menos. Y así sucesivamente. La diferencia de potencial entre B y C es igual al potencial en B menos el potencial en C. La diferencia de potencial entre C y D será igual al potencial en C menos el potencial en D. Eliminando los paréntesis, se van a simplificar. Seguramente aquí, menos voltaje entre A y B, pero menos voltaje B, más voltaje B, se simplifica. Menos voltaje C más voltaje C se simplifica. ¿Qué queda? Voltaje A menos el voltaje D. Entonces, está comprobado esta segunda característica, que la DDP total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Eso es. Si quieren, a esta ecuación, a esta primera ecuación, podemos llamarla la ecuación 1.
la ecuación 1. Ya. Ahora sí. Esta es la ecuación 1. Bueno, como sabemos que la capacidad de un condensador es la carga sobre la diferencia potencial, despejamos la diferencia potencial. La diferencia potencial será carga sobre capacidad. Carga sobre capacidad es la diferencia de potencial. Por ejemplo, en este caso, en el caso del condensador, equivalente, total o equivalente, capacidad total o equivalente. En este caso, la diferencia de potencial entre A y B. La diferencia de potencial entre A y D es igual a la carga. ¿Qué carga? La carga Q. ¿Qué capacidad? La capacidad equivalente. La capacidad equivalente. Eso es. La DDP en el condensador es igual a la carga sobre la capacidad. Lo que no dije, y lo voy a decir en este momento, aquí. Si la carga negativa se está uniendo con la carga positiva, se van a neutralizar. Se neutraliza. Al unirse la carga positiva con la negativa, se neutraliza. La carga negativa del condensador 2 con la carga positiva del condensador 1 se neutralizan. Aquí las cargas se neutralizan. Estas cargas aquí se están neutralizando al unirse positivo con negativo. Entonces, ¿qué queda en el equivalente? Que la carga del condensador equivalente es igual a la carga del primer condensador. Esta carga es igual a la carga del primer condensador positiva. Y esta carga es igual a la carga del condensador negativo. Entonces, esto nos da pie a decir que la carga del condensador equivalente es igual a la carga del primer condensador o a la carga del tercer condensador o del que haya. Eso se dice que las cargas, la carga del condensador equivalente es igual a la carga de los condensadores individuales. Repito, al unir una carga negativa con la positiva de los primeros condensadores se neutralizan. Y queda que la carga equivalente o total es igual a la carga del primero o del último. En general, de cualquiera. Eso podríamos anotarlo aquí como una tercera característica, si quieren. Tercera. La carga es la misma para todos los condensadores y para el condensador equivalente. Ya van 3 características. Ya. Eso es. Bueno, y como hemos visto que la diferencia de potencial es carga sobre capacidad, esto sería para el total. Si quieren, esto es para el equivalente, para el condensador equivalente, bueno, lo pongo completo. Condensador equivalente. Ya. Lo propio entre A y B. Entre A y B. Lo propio entre A y B.
Entre A y B, ¿qué carga está? La carga Q. ¿Qué capacidad? Capacidad 1. Y así sucesivamente. Entre B y C, ¿qué carga está? La misma carga. ¿Qué capacidad? La capacidad 2. Entre C y D, ¿qué carga está? La carga Q. ¿Qué capacidad? La capacidad 3. Entonces, simplemente sustituimos eso en la ecuación. Digamos, esto será para el condensador equivalente, ¿no? Entre A y B será para el condensador 1, entre B y C para el condensador 2, entre C y D para el condensador 3. Lo propio, entonces, ese para el condensador 1, para el condensador 2 y para el condensador 3. Sustituyendo en 1, sustituyendo en 1, bien dicho, la ecuación 1 es esta. El voltaje entre A y D es Q sobre capacidad equivalente. Aquí, esto. El voltaje entre A y B es Q sobre capacidad 1. El voltaje entre B y C es Q sobre capacidad 2 y lo propio el voltaje entre C y D es Q sobre capacidad 3. Como la carga es la misma, entonces esta carga se va a simplificar. Se saca factor común en el segundo miembro y se simplifica con la carga del primer miembro. ¿Qué queda? La expresión de la capacidad equivalente en una asociación en serie. Esta es la expresión para condensadores en serie. Bueno, esto es. Ya. ¿Cómo se lee esto? 1 sobre C equivalente es el inverso de la capacidad equivalente. El inverso de la capacidad equivalente. Es decir, el inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Se lee de esa manera esta ecuación que la he sombreado. El inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Esa casi sería, no una característica, sino el resultado. El resultado de las operaciones en un condensador en serie. Pero si quieren, bueno, lo explico al final, pero el inverso de la capacidad equivalente o total es igual a la suma de las es igual a la suma de los inversos, ¿no? Porque es 1 sobre cada uno de los inversos de las capacidades individuales. Bueno, esas serían las 4 características de una asociación de condensadores en serie. Condensadores en serie. La primera, armaduras de diferente signo se unen entre sí. La segunda, la diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Es la segunda característica. La tercera,
la carga es la misma. La carga es la misma para todos los condensadores y para el condensador equivalente. Y la cuarta, que hemos demostrado que el inverso de la capacidad total o equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud, divino tesoro, que te vas para no volver? ¿Preguntas? Hola. ¿Están ahí o ya se han ido? A ver cuántos están. Seguimos, Inge, seguimos atendiendo. Todo bien, ingeniero. Sí, Muy bien. todo bien. ¿Saben qué es lo malo? Lo malo que hay, no diré malo, o sí, lo malo que no están asistiendo 55 estudiantes inscritos, no están asistiendo. Yo no sé para qué se inscriben si no van a asistir. No sé para qué se inscriben. Y no sé por qué estudian ingeniería, no sé. ¿No se tiene 150 y pico alumnos inscritos en el 150. Lo vi esta mañana, son 150 y bueno, no tengo problema porque, bueno, si escuchan, y bueno, pero no importa. Lo importante es lo que cada uno cree que vale. Espero que estén leyendo el libro del mes, ¿no? Nuestro pensar, y también los principios, ¿no? Sobre todas las cosas, cuida tu mente porque de él mana la vida, ¿no? Es importante nuestro pensamiento. Y que no nos afecte lo que piensen otros o lo que hagan otros, ¿no? Los que asisten a clases, bien, me alegra. Los que no asisten, bien también, no me da pena porque no soy yo, no me afecta. Bueno, creo que merecemos un descansito para cambiar de posición, estirar las manos, los pies. Yo tomaré un café o un refresco. Jóvenes, nos vemos en 10 minutos. Bueno, vamos a continuar, falta poquito. Hemos visto las características de la asociación de condensadores en serie. 4 características. La primera, armaduras de diferentes signos se conectan entre sí. La segunda, la DDP total es igual a la suma de las DDP individuales. La tercera, la carga es la misma para todos los condensadores y para el condensador equivalente. Y el inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Esto es importante recordar en la solución de problemas. Sabiendo esto, entonces lo van a aplicar y fácilmente se resuelven los problemas. Veremos ahora la asociación en paralelo. Asociación de condensadores en paralelo. Ya. Igual podríamos ver las características. Entonces, están ahí. Como se puede ver, todas las armaduras positivas, las cargas positivas, más Q1, más Q sub 2, más Q sub 3, están conectadas al punto A. O sea, armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Y las negativas conectadas al punto B. Entonces, una característica es que armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Sería la primera. Otra. De A a B se puede llegar, por ejemplo, de A a B
se puede llegar pasando por el condensador 1 de A a B. De A a B se puede llegar pasando por el medio, por el condensador 2. Se puede llegar. De A a B se puede llegar pasando por el condensador inferior 3. Eso significa que la DDP, la diferencia de potencial, es la misma para los 3 condensadores. Estos 3 condensadores se pueden representar por un condensador equivalente. Y la DDP es la misma del equivalente que los individuales. Eso, por una parte. Entonces, primero, armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Segundo, la DDP es la misma para cada condensador. Y por supuesto, por la ley de conservación de la carga, ¿no? La carga en el nudo A no puede desaparecer, ni puede crearse carga. Aquí viene una carga total. Aquí viene una carga total que aquí está señalado con Q mayúscula. Esta carga total, entonces llega al nudo llega al nudo y se fracciona en el nudo. Aquí en el nudo se fracciona. Una fracción de la carga será la carga 1. Otra fracción de la carga será la carga 2. Otra fracción de la carga será la carga 3. Por citar un ejemplo exagerado, si llegan, digamos, 100 coulombios, 100 coulombios, y la carga 1 es de 20 coulombios, la carga 2, que sea de 60 coulombios, para que sea diferente pondremos 70 coulombios. ¿Cuánto será la carga 3? 10 coulombios. 10 coulombios, exactamente. La carga no puede crearse ni puede desaparecer por la ley de conservación de la carga. En otras palabras, la carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Entonces, lo voy a escribir lo que he explicado como hemos hecho allá. A ver cómo salen. Ya. En paralelo. Armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Es la diferencia. En paralelo. La DDP total es igual a las DDP individuales. La diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial individuales, como dije, porque de A a B se llega por cualquier trayectoria. La carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Bueno. Y después veremos la última. Tercera, cuarta. Esta es la cuarta. Ya. Bueno.
La carga total. Bueno, aquí hemos puesto Q. La carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Q total es igual a la suma de carga 1 más carga 2 más carga 3. La carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Y otra vez lo mismo. Como la capacidad de un condensador se define como la carga de una armadura cualquiera sobre la TDP o diferencia de potencial, entonces, despejando carga, la TDP pasa a multiplicar. Carga será igual a capacidad por DDP. En la carga total, la capacidad equivalente o total por la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, simplemente Q. Q. Ya. O podemos ver la carga total y así sucesivamente la carga 1 y carga 2. La carga 1 será capacidad 1 por diferencia de potencial entre A y B. La carga 2, capacidad 2 por diferencia de potencial entre A y B. La carga 3, capacidad 3 por diferencia de potencial entre A y B. A esta ecuación, la otra la llamé 1, esta puedo llamarla 2, y se sustituye en 2. Sustituyendo en 2, en la ecuación 2, tenemos eso. Como la DDP es igual, se puede simplificar, ¿no? La diferencia de potencial es la misma para cada condensador, entonces aquí se simplifica DDP entre A y B, DDP entre A y B, DDP. Y queda que la capacidad equivalente en paralelo es igual a la suma de las capacidades individuales. Eso es. La capacidad equivalente en una asociación de condensadores en paralelo es igual a la suma de las capacidades individuales. Esto lo voy a usar, estas líneas. La capacidad total o equivalente es igual a la suma de las capacidades individuales, no los inversos. Bueno. Entonces, esto sería. Asociación de condensadores en paralelo. Las características. Primera. Armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Positivas, positivas, positivas al punto A. Negativa, negativa, negativa al punto B. Segunda. La DDP total es igual para las DDP individuales. La diferencia de potencial total es igual que las DDP individuales. Tercera, la carga total es igual a la suma de las cargas individuales por la ley de conservación de la carga. Y la capacidad total o equivalente es igual a la suma de las capacidades individuales. Lo último que hemos visto, capacidad equivalente, capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3 en paralelo. Esto en paralelo. Bueno,
Eso es. Con seguridad, un problema del parcial será un problema de condensadores, como los que veremos a continuación. Un ejemplo. Ya. En la asociación de condensadores de la figura, calcular A, la capacidad equivalente. B, la carga total. C, la DDP para cada condensador. Ahí está. Lo que se hace es simplificar el circuito. A ver ahí. El voltaje dice 24 voltios. Capacidad 1. Voy a nomás agrandarlo un poquito. Capacidad 1, 5 faradios. Capacidad 2, 7,5 faradios. Capacidad 3, 9 faradios. Capacidad 4, 3 faradios. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es simplificar el circuito. Es decir, por ejemplo, ¿qué harían primero? ¿Qué tomamos primero en la solución? ¿Qué condensadores? Los que están en paralelo, ingeniero, el C1 y el C6. Exactamente. C5 y C6. Están en paralelo. Y en paralelo dice que la capacidad total es igual a la suma de las capacidades individuales. 10 más 8 va a dar 18. Eso es. Y el circuito va a quedar, lo voy a tapar. A ver. Bueno, el circuito, cuando hagamos eso, el circuito se simplifica y quedaría así. ¿No? Este de aquí sería el equivalente. Digamos, qué sé yo. Este va a ser el de capacidad A, podríamos llamarle. A. Bueno, entonces eso vamos a hacerlo. Bueno, entonces, esto lo en serie. Bueno, han entendido perfectamente. Vemos entonces en paralelo. Llamaremos que el vector, como dije, va a ser C sub A. Ahí. Ya. En paralelo, la capacidad A que estamos llamando será igual, por la fórmula en paralelo, a capacidad 5 y 6. Capacidad 5 más capacidad 6. Capacidad de 5 más capacidad 6. Si quieren lo hago aquí mismo, sería 10 más 18. 10 más 18 igual, yo los veo mentalmente, 10 más 8, 18. 10 más 8, 18. Faradios. Aquí está en faradios. O sea, la capacidad equivalente preliminar A es 18 faradios. Alguien podría decir, digamos, pero no vale la pena. Podríamos hacer lo mismo, digamos, estos están en serie, pero no vale la pena. Esta está en serie, esto está en serie, pueden hacer, pero no vale la pena porque ya todo está en serie. Ya todo está en serie.
Entonces, ya. Bueno, no importa. Luego, en serie. Todo está en serie. Y la fórmula en serie dice, ¿qué dice? El inverso será igual a la suma de los inversos. A la suma de los inversos. Creo que son 5. Ya. 1 sobre capacidad equivalente. Ay, estoy mal. 1 sobre capacidad equivalente. Aquí todo es 1, 1, 1, 1 y 1. A ver, ¿quiénes están? C sub 1, C sub 2, C sub A, C sub 3 y C sub 4. Aquí voy a hacerlo así, ¿ves? S, 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 S y este. Bueno, es el condensador 1, el 2, está el que hemos sacado, A. Bueno, siguiendo el orden voy a poner 4, 3, pero no importa. Eso sería. O sea, he seguido este orden. Primero C1 más C2 más el equivalente de este que sea más C4 y más C3 que están en serie. Reemplazando los valores, C sub 1 vale 5, 7,5. Este vale 5. El otro vale 7,5. C sub A es 18. C sub 4, ¿cuánto es? 3 y 9. 3 y 9. De aquí sacamos entonces el equivalente. Calcúlenlo. Cinco sextos me salió, ingeniero. Ya. 5 sextos. Podemos dejarlo en decimal o si no, 56. ¿Pueden verificar los demás? 5 inverso. 5 inverso más 7,5 inverso más 18 inverso más 3 inverso más 9 inverso igual inverso. 1,93. O sea, parece que el 5 sextos es aquí esto. Me parece que es esto. Lo que ha sacado el compañero 5 sextos. Pero no queremos el inverso, queremos el equivalente. Sería 6 sobre 5. Y 26 entre 5 da eso. Eso es.
A ver, 5 inverso más, ¿están bien? 3, 9. 3 y 9 está bien. 5 inverso más 7,5 inverso más 18 inverso más 3 inverso más 9 inverso igual inverso 1,2. Sí, sale 1,2. Muy bien, eso es. El inciso A. Entonces, ya. La carga total, inciso B. Ingeniero, una preguntita. Dígame. ¿Se podría también decir que C1 y C2 están en paralelo con C3 y C4? No, no. No. Ok, perfecto. Gracias. Sí, no, pero me alegra la pregunta y pregunten con toda confianza porque es un error que algunos cometen y hacen esto y dicen, estos están en paralelo. Ese es un error. Es un error porque viene la carga por aquí, aquí se fracciona y aquí ya es otra. No es esa. Es mejor eso. Bueno, pero bueno, vale la pregunta. La carga total. Como dijimos aquí, la carga va a ser en general esto. O sí. Bueno, estoy anotando directamente, pero si quieren, por tanto, la carga es C por B. En este caso, la carga total será por el voltaje total. En este caso, voy a ponerlo total. Que en el ejemplo, creo que está el voltaje. Ya. En el ejemplo, el voltaje es 24 voltios. El voltaje total. 24 voltios. Y la capacidad de 1,2. Entonces, aquí sería 1,2 faradios por 24 voltios. ¿Verdad? Ingeniero, disculpe una pregunta. En la parte cuando sacamos los ejercicios en serie, cuando salía 5 sectos, ¿en qué momento se convirtió en 1.2? Lo que pasa es que los 5 sextos es esto. Esto es 5 sextos. Entonces, despejando esto, sería 6 pasa a multiplicar al primer miembro y la capacidad equivalente pasa a multiplicar a 5.
Ya. O sea, lo que estoy diciendo es el despeje. 6 pasa a multiplicar 1. 6 por 1, 6. Y capacidad equivalente multiplica a 5. Y despejando de aquí, la capacidad equivalente sería 6 sobre 5. Sería luego 6 sobre 5. Eso es. Ya. De aquí, entonces, luego, la capacidad equivalente será 6 sobre 5. Y 6 entre 5 es 1,2. Eso es. Bueno. La carga total, ¿cuánto vale? 1,2 por 28,8 me salió. Muy bien. 28,8 coulombios. Esta es la carga total. La respuesta. Ya. Inciso C. La DDP para la diferencia de potencial para cada condensador. O sea, primero vamos a sacar aquí la diferencia de potencial de C sub A. La diferencia de potencial de C sub A. Aquí. O antes de eso, si quieren. Antes de eso. A ver. Para el condensador 1, ¿no? ¿Qué carga tiene el condensador 1? La DDP para cada condensador. Bueno, hagamos así. La DDP para cada condensador. ¿Y a qué es igual la DDP, la diferencia potencial? Lo puedo despejar, aquí está. La diferencia potencial es Q sobre C. Esto. Si quieren, lo copio para que practiquemos y recordemos. Ya. Por tanto, el voltaje es Q sobre C. Lo voy a anotar aquí. Por tanto, el voltaje, vamos a hacerlo así. El voltaje es igual a, en general, Q sobre C. Ya. Luego, en el circuito, si quieren, voy a dibujar así. Este dibujo háganlo porque después se va a borrar. No importa, o bueno, vamos a intentar hacerlo mejor bien.
aquí está. Aquí voy a hacerlo con negro. Aquí está el generador. Ya. Viene el circuito. Aquí está el condensador 1. Aquí está el otro condensador. Aquí está el condensador 3. Ahí. El condensador 3. Aquí está el condensador 4. Como hemos sustituido en paralelo, este condensador, ¿qué condensador es? Bueno, este es el condensador A. Es el condensador A. No importa, voy a subir. O sea, 1, 2, 3, 4, y estos que hemos hecho en paralelo es A. Volvamos. Ahí. Ya. Entonces, aquí está el condensador 1, el condensador 2, este es creo el 3, y este es el 4. Y a este estamos llamando el condensador A. Entonces, aquí vienen nuestros conocimientos. La carga, están todos en serie. Están todos en serie. ¿Por qué? Porque no hay dónde. En paralelo es cuando se divide. Si viene aquí, digamos, una línea y se divide aquí. Aquí se fracciona. Eso es en paralelo. Cuando viene aquí y se fracciona, es paralelo. Pero aquí nada se fracciona. Viene la carga por acá, pasa por el condensador 1, por el 2, por el A equivalente, por el 4 y por el 3 y vuelve. Nada se fracciona. Todo está en serie. Y cuando está en serie, ¿cómo es la carga? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es la carga en condensadores en serie? ¿No se escucha? ¿Es igual? Es Es igual. la misma Es para la todos misma. los condensadores. Entonces, este condensador, su carga es Q. De este es Q. De este es Q. Este otro, Q. Este otro, Q. Por eso decía, aquí viene el conocimiento de las cargas. Ahora, porque la pregunta es la DDP, ¿no? La DDP. Y la diferencia de potencial, como estamos viendo aquí en el despeje, es Q sobre C. Entonces, por ejemplo, el voltaje 1. Voy a tratar aquí de escribirlo esto. Así. El voltaje 1 será igual sobre capacidad 1. ¿Qué carga? La carga Q que conocemos. Se conoce la carga Q, lo hemos sacado, 28,8. La capacidad 1 se conoce. Y así sucesivamente. El voltaje 2 será carga sobre capacidad 2 porque la carga es la misma. El voltaje 3, la misma carga sobre la capacidad. El voltaje 4, la misma carga sobre la capacidad. Y el voltaje A, el voltaje de A, si quieren, será igual a la misma carga sobre qué capacidad.
Capacidad A. Correcto. La capacidad A. La capacidad A. Entonces, de esa manera vamos a encontrar los voltajes. Bueno. Ahí. Bueno. Espero que haya estado clara la explicación. Voy a borrarlo, estas letritas, y vemos. Ya. Luego, como están en serie, la carga es la misma para cada condensador y para el equivalente. Entonces, por eso es importante que se conozcan las características, porque se aplica aquí de manera sencilla. Por tanto, el voltaje 1 será igual a carga sobre capacidad. La carga que es Q, la total, Q, sobre capacidad 1. Y voy a hacerlo aquí. Igual. La fracción que voy a insertarlo es esto. Ya. La carga, 28,8 coulombs. La capacidad 1, ¿cuánto es? 5 faradios. ¿Cuánto da? Me salió, ingeniero, 5.76. Gracias. Igual eso me salió. Perfecto. Comprobado por las damas. ¿Qué unidades? Voltio, ingeniero. Voltios, correcto. Con minúscula. Voltios. Similarmente, como están en serie, ¿ya? El voltaje 2 será con la capacidad 2, que es 7,5. El voltaje A será con la capacidad A, que es 18. El voltaje 3 será con la capacidad 3. Con la capacidad 3. ¿Cuánto es la capacidad 3? 9 y el otro es 3. Que es 9. Y la capacidad 4
con la capacidad 4, que es 3. Bueno. ¿Cuánto a la segunda? 3.84. 3,84. Gracias. Bueno, la tercera. 1,6. 1,6. La cuarta. 3,2. 3,2. Y la última. 9.6. Ya, eso es. Ya sacado la pregunta de la diferencia potencial. Entonces, eso es. La primera 5,76. La segunda 3,84. La otra 1,6. La otra 3,2. Y la última 9,6. ¿Cuánto da esta suma? 24. 24. Entonces se comprueba que en serie la suma de las DDP individuales es igual a la DDP total. Como prueba, vemos que el voltaje total es igual a los voltajes individuales. El voltaje total, estamos viendo que el voltaje total es igual a 5,76, ahí se me fue un 6, más 3,84, más 1,6, más 3,2, 9,6, igual 24. Entonces, evidentemente, es una prueba. Bueno, hemos sacado el voltaje, porque la pregunta dice, hallar la DDP para cada condensador. Hemos sacado la DDP para el condensador 1, hemos sacado para el 2, hemos sacado para el 3, hemos sacado para el 4. Del 5 y del 6, ¿cuánto es? ¿Cómo sacamos? De ¿Se la acuerdan? carga. Se- Carga. En paralelo, ahí viene otra propiedad. En paralelo, el voltaje, aquí, esto está en paralelo. Están en paralelo. En paralelo, el voltaje, voy a escribirlo aquí con esto para que quede más clarito. El voltaje de 5 será igual al voltaje de 6, será igual al voltaje total, que en este caso es el voltaje de A. En paralelo. En paralelo. Bueno, no importa. En paralelo. El voltaje de A es igual al voltaje de 5 o al voltaje de 6. Como están en paralelo 5 y 6, el voltaje es el mismo. Y el equivalente es el voltaje de A. Bueno, eso voy a anotarlo al final. Ya. También, esta es una pregunta segura de examen, jóvenes, así que vayan practicando.
Ya. El voltaje, con mayúscula. El voltaje de 5 es igual al voltaje 6, y como están en paralelo, es igual al voltaje de A, porque están en paralelo. Las 12 compañeros. Estos los voy a enviar tras que acabe la clase. Y hay un problema que para que ustedes hagan lo mismo, como práctica. Paralelo. Ya. El problema 2, que a la hora de práctica pueden hacer las mismas preguntas. Lo voy a dejar eso, va a ir con el apunte que les envíe. Bueno, no está el voltaje, lo voy a colocar. La figura O. Los condensadores de la figura están conectados a una tensión de 40 voltios. Punto seguido, calcular. Ahora sí. Ya. Lo mismo. A ver, ¿qué harían primero aquí? Los que están en paralelo. Muy bien. Algunos se confunden, por si acaso, o sea, voy a equivocarme aquí. Algunos piensan que estos están en paralelo y no es verdad. Algunos hacen paralelo, está mal. O estos tres en paralelo, está mal. Hay que ir simplificando poco a poquito y ir dibujando. Bueno, a mí me cuesta más dibujar aquí, pero en el cuaderno es más fácil. En este caso, por ejemplo, en paralelo estos dos. Paralelo. Sacan el condensador A, digamos, el condensador A. Va a quedar uno solo. El que quede, con este, ¿cómo estarán? En serie. En serie. Va a quedar el condensador B, digamos, en serie. El que quede desde B con este va a quedar en paralelo. Será el C. Y el que quede, todo ya queda en serie. Ya todo queda en serie. Entonces, practiquen y, bueno, en todo caso es una pregunta, como les digo, segura del examen. O sea, no, claro, el examen no va a ser tan largo. A ver, de cada uno. Yo diré simplemente, por decir algo, a ver, encuéntrenme la diferencia de potencial del condensador 4, digamos, o simplemente del 6. Entonces no hacen del 1, del 3, del 4, directamente hacen del 6. Algo así, va a ser mucho más corto en el examen, pero eso sí van a tener que encontrar la capacidad equivalente y la carga total. Eso sí o sí. Bueno. Preguntas, quejas, reclamos, felicitaciones. Escucho. Felicitarle, ingeniero, muy buena clase. Gracias. Por si acaso, Tengo una jóvenes, pregunta. que sea fácil. ¿Qué pregunta? Lo que recién adicionado, ya estamos haciendo las tareas, entonces, aunque esté atrasado, lo presentamos igual. Sí, por favor, inclúyanse al grupo de Classroom y van a ver toda la información del programa analítico, tareas, rol de exámenes, instructivo, y es requisito presentar las tareas. Sí o sí tienen que presentar las tareas semanales. Vean el rol de exámenes.
voy a pedirle que los envíe otra vez, aunque al WhatsApp, aunque esté en Classroom, está toda la información, tienen que presentarlo sí o sí. Requisito para el examen, presentar las 4 semanas. Ya vamos por la tercera. Hoy presentan la tercera semana. Hoy van a presentar puntual si es que logran terminar hasta medianoche. Y las otras tendrán una nota del 50%, pero sí o sí tienen que presentar. Otra cosa, la situación política, social no está todavía totalmente solucionada. Evidentemente, el gobierno, como ustedes conocen, todo el mundo conoce, estaba pretendiendo aprobar una ley que priva muchas libertades económicas, libertades personales, libertades institucionales y muchas cosas más. Se han levantado gremialistas, choferes, comités cívicos, empresarios, etc. Y ante ese temor también del gobierno de una protesta o de un paro, de momento ha suspendido el tratamiento de esa ley. Pero estos grupos también sociales no están de acuerdo con la suspensión. Ellos quieren una abrogación, o sea, que se anule, que se abrogue, que no se trate. O sea, que se archive para siempre. Y hay rumores de que posiblemente el lunes o martes sean paros. Si hay paros o feriados, yo no voy a pasar clase porque también, bueno, cada uno tiene la libertad de pensar. Si alguien está de acuerdo con la ley, tiene la libertad de estar de acuerdo con la ley. Si alguien no está de acuerdo con la ley, tiene la libertad de estar de acuerdo, de no estar de acuerdo con la ley. Lo que se trata es de ver consensos. Ahora, si el consenso estaría de acuerdo, los gremialistas, los choferes, qué sé yo, los de larga distancia, las instituciones públicas, privadas, porque con esa ley el gobierno intervenía escuelas, colegios públicos, privados, hasta posiblemente universidades, ¿no? Pues, entonces, bueno, también tienen derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que vale es el consenso, el consenso. Bueno, entonces, eso por si acaso, pero sin embargo les digo que, y a los que se han adicionado de 100, hasta aquí es básicamente el tema del primer parcial. Hasta aquí es el tema del primer parcial. Entonces, si alguien me manda a decir, si han aprobado la ley, pues bien, excelente, así vivimos en paz, porque el tema no es, digamos, un movimiento del comité cívico, no es de Camacho, es un movimiento de, si se quiere, de la propiedad privada del capitalismo. Pero bueno, dejemos eso, aunque también tenemos el derecho de pensar sin pretender influir. Yo no pienso o no pretendo influir, por supuesto. Además, ustedes son ya mayores, jóvenes, más de 18 años, entonces tienen derecho a opinar. Bueno, pero en cualquier situación, aún de la pandemia, mantengamos la alegría y vivamos en paz con la familia, con los amigos y compañeros. Compañeros, estimados estudiantes, hasta el día lunes, si Dios quiere, y si no, ya veremos hasta cuándo. Hasta luego. Disculpe, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, señorita, o alguien habla? Sí, ingeniero, disculpe, ¿será que no hay alguna posibilidad de que no nos pueda pasar la grabación de la clase? Yo no he grabado, pero si alguien ha grabado, porque aquí dice, y siguen grabando, por favor, el que esté grabando, no sé quién está grabando, pásenlo al grupo o a Classroom, no, pásenlo, no me preocupa, digamos, que sea grabada, al final de cuentas no estoy hablando secreto ni nada, qué sé yo, que esté mal. Y pues es una de las ventajas del sistema modular. Una sola vez, en muchos años que tengo de experiencia, una sola vez un estudiante me dijo, ingeniero, ¿le puedo grabar la clase? Claro, con mucho gusto. Vino con su camarita y me filmaba. Claro, no era lo mismo porque la letra en el pizarrón se veía pequeñita, en cambio aquí sí. En todo caso, por favor, si la que ha grabado o el que ha grabado, páselo al grupo. Y mejor si me lo pasa también a mí para que yo pueda verlo y a futuro corregir algunos errores que esté cometiendo o algo que es usted el que está grabando. A ver, lo voy a revisar, porque si yo soy el que está grabando... Recording stopped. El archivo grabado está en formato... no sé. No, lo revisaré. Lo revisaré. Pero bueno. Recording in progress. Bueno, ¿ve? Aquí a mí no me sale. A nosotros nos sale que usted está grabando. Ya, voy a revisar. Sí, ingeniero. Ya, voy a revisar en todo caso.
Ingeniero, perdone, una consulta. Quería preguntar, ¿en qué horario son los horarios de auxiliatura? ¿Alguien puede responder, jóvenes? Ingeniero, uno de los auxiliares dijo que chocaba con la clase, por eso lo iba a pasar a semana. Digamos, no puede chocar con la clase, pues el ayudante no. El Los ayudante, sábados, dijo Inge. creo que al mediodía dijo, no sé a qué hora será, las 12, una, Eduardo dijo, Eduardo. Sí, los sábados, dijo. Los sábados. Igual hace una tarde. ¿A qué hora? A las 2, si no me equivoco, dijo. Ya, entonces por favor, si alguien sabe, lo pasa. Él avisa de todos modos y manda igual el enlace. Yo voy a decir a Eduardo ¿Hay que grupo aparte o es en el oficial? Disculpen, el ayudante oficial es Eduardo Escobar. Es buen ayudante. Voy a decirle que pase al grupo y si es posible que me pase el link para que yo también un ratito vea, curiosee si están pasando o no están pasando. Pero sí, es hoy, sábado. Ingeniero, una consulta. Aquellos a los que nos llama y por alguna razón, bueno, hay los que faltan, ¿no? Pero no podemos responder. Yo le escribí por privado, fue una situación media complicada y entré un poquito tarde por eso. Ya, al final, bueno, faltan muchos, yo al final voy a ver. En muchos casos, evidentemente, es comprensible y siempre van a tener una oportunidad, pero cuando termine con todos, siempre va a haber una oportunidad. Entonces, ¿se puede recuperar esos puntos? Por lo menos en un buen porcentaje, sí, cuando les llame. Está bien, ingeniero. Gracias. Listo, Nicole, que te vaya bien. Bueno, ya me dio hambre. Jóvenes, buen fin de semana, que Dios los bendiga y presenten el tercer libro, la tercera tarea y vayan haciendo el resumen del libro. Adiós, chao, chao. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Un abrazo a todos. Ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Gracias. Gracias, bendiciones.